para que no le digan y no le cuenten. Actualmente está la polémica sobre el tema de la llamada sobrerepresentación, que significa que los partidos de oposición, algunos medios de comunicación y periodistas alegan que el partido oficial Morena y sus aliados quieren tener más diputados y senadores de los que realmente les corresponde de acuerdo a la votación. Pero veamos realmente cómo está el asunto. Primero, de acuerdo al artículo 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, la Constitución Federal, ahí está establecido en el artículo 54 6 fracciones donde se detalla cómo será la asignación de las diputaciones federales. De tal manera que, por ejemplo, en la fracción cuarta nos dice: ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios. Es decir, que ningún partido puede tener más de 300 diputados por el principio de mayoría relativa y de representación proporcional. Sumando estos dos tipos de elección, no puede ni un partido tener más de 300 diputados. Y vemos que de acuerdo a los resultados del INE, del propio INE, Morena ganó 161 diputados de mayoría relativa, es decir, los que se ganan en un distrito electoral, y 87 de representación proporcional. Por lo tanto, tiene un total de 248 diputados. Su votación nacional emitida es de 43.54% y le corresponde el 49.6% de curules en la Cámara. Por tanto, primero vemos que Morena, al tener 248 diputados, sumando los de mayoría relativa con los de representación proporcional, no está contraviniendo esta primera fracción que acabamos de mencionar. El caso del PT ganó 38 de mayoría relativa y 12 de representación proporcional, tiene 50. Y el Partido Verde Ecologista de México le ganó 57 de mayoría relativa y le asignaron 18 de representación proporcional, lo que hace un total de 75 diputados o diputadas. Por tanto, estos dos partidos aliados tampoco se encuentran en esa causal. También está el caso de la fracción quinta del mismo artículo 54 de la Constitución, que dice: en ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que represente un porcentaje del total de la Cámara que exceda en 8 puntos a su porcentaje de votación nacional emitida. Es decir, que ningún partido podrá tener un porcentaje del número de diputados en la Cámara que exceda en 8 puntos a la votación que sacaron. Y regresando a esta tabla, pues vemos que tampoco incurre en ello Morena, pues de acuerdo a sus 248 diputados, como ya había mencionado, su votación nacional emitida es de 43.54% y su porcentaje de representación en la Cámara es de 49.6%. Es decir, que si al 43.54%, que es la votación nacional emitida de Morena, le sumamos los 8 puntos que dice esta fracción constitucional, no rebasa la representación en la Cámara, porque sacó 43.54 y está teniendo 49.6 de la Cámara, es decir, menos de 8 puntos. Y el caso del PT, pues lo mismo, su votación nacional emitida es del 5.83% y su representación en la Cámara es del 10%, no rebasa los 8 puntos. Y el caso del Verde, su votación nacional emitida es de 8.95% y su representación en la Cámara es del 15%, tampoco al sumar el porcentaje en el nacional emitida más los 8 puntos, tampoco se rebasa. Y así podemos ver que todas las fracciones de este artículo 54
están referidas a los partidos políticos. No hay ninguna fracción que hable de coalición, porque esa es la trampa, el engaño que están haciendo. Están queriendo sumar los diputados de Morena más el PT y el Verde para decir que se está contraviniendo lo que dice la Constitución, pero si revisamos las fracciones del artículo 54 constitucional, todas hacen referencia expresamente a partido político, es decir, las asignaciones se hace tomando en cuenta los partidos políticos. Pero por si esto no fuera suficiente, además existe el acuerdo INE/CG 645/2023, que es conocido como el Acuerdo de Afiliación Efectiva, que fue aprobado el 7 de diciembre del 2023, ya iniciaron el proceso electoral por el Consejo General del INE. ¿Y a qué se refiere este acuerdo? Se refiere a criterios que aclaran más lo establecido en la Constitución, tomando en cuenta la afiliación efectiva de las personas que fueron candidatas. Un ejemplo, si una persona fue postulada candidata por una coalición y fue registrado por el partido X, pero si esa persona realmente está afiliada o a ocupar un cargo directivo o de elección popular por el partido Y, se va a tomar en cuenta como parte de la fracción del partido Y, o sea, se le va a asignar al partido Y, aunque haya sido postulado por el partido X, porque de esta manera se está haciendo que no, se está precisando de que no haya confusión a la hora de asignar los diputados, y se está tomando en cuenta igual por partido político, y este acuerdo fue aprobado por unanimidad en lo general, y en lo particular solo tuvo un voto en contra. Así que, amigas y amigos, es importante estar enterados, porque ahora están convocando hasta una marcha aquellos que decían que el INE no se toca, que la ley es la ley y que hay que respetar el Estado de Derecho. Ahora resulta que quieren que se someta a votación si se acata u obedece lo que dice la disposición constitucional. ¿Tú te parece y estás de acuerdo en que se someta a votación si se acata lo que dice la Constitución? Nos vemos y escuchamos la próxima semana.